Capítulo 1. El cansancio invisible. Cómo la vida acelerada consume silenciosamente tu energía y apaga tu esencia. Dicen que el cansancio más difícil de reconocer no es el que se siente en los músculos, sino aquel que se esconde en lo profundo del alma. Ese que no nace de cargar objetos pesados, sino de cargar silenciosamente con expectativas, responsabilidades, comparaciones y rutinas interminables que se han vuelto tan normales que ya ni siquiera las cuestionas. El cansancio invisible se filtra poco a poco. No llega de golpe como una enfermedad repentina. Se instala sigilosamente, disfrazado de productividad, de deber ser, de éxito, malentendido. Y mientras sonríes a los demás, mientras respondes mensajes, cumples con citas, subes publicaciones y sigues corriendo detrás de un reloj que nunca se detiene, algo dentro de ti comienza a apagarse. Este cansancio no se cura con dormir 8 horas ni con tomar vacaciones que, en el fondo, se parecen más a un escape temporal que a un verdadero descanso. Porque lo que está agotado no es tu cuerpo, sino tu esencia. Es esa parte de ti que anhela silencio, profundidad, contacto humano real, gestos simples y auténticos. El mundo moderno nos ha convencido de que siempre debemos estar en línea, ocupados, haciendo algo. La quietud parece un lujo que pocos pueden darse, y el vacío se confunde con fracaso. Así corremos cada día más rápido, pero ¿hacia dónde? Pocos lo saben. Y mientras tanto el cansancio se vuelve una segunda piel. Quizás lo has sentido, esa sensación de estar rodeado de gente y sin embargo sentirte solo. Esa ansiedad que aparece sin motivo aparente, como si tu alma gritara por atención. Ese momento en que miras al espejo y reconoces tu rostro, pero no tu mirada. Ese es el cansancio invisible, cuando la vida se convierte en una lista interminable de tareas y tú te conviertes en un extraño para ti mismo. Lo más peligroso de este cansancio es que no siempre se nota desde afuera. Puedes cumplir con todo, puedes sonreír en las fotos, puedes incluso lograr metas admiradas por otros, y aún así sentirte vacío por dentro. Nadie lo sospecha, pero tú lo sabes. Algo falta. El cansancio invisible es en el fondo un llamado, un susurro que intenta decirte que has olvidado lo esencial, que vives corriendo detrás de lo urgente y has dejado lo importante en un rincón olvidado, que la vida se ha vuelto un ruido constante y ya casi no escuchas tu propia voz. La buena noticia es que este cansancio no llega para destruirte, sino para despertarte. Es un recordatorio de que no eres una máquina. Es un aviso de que tu alma pide pausa, autenticidad, verdad. Y es al mismo tiempo la oportunidad de detenerte y preguntarte: ¿estoy viviendo mi vida o solo sobreviviendo dentro de ella? ¿Mis días reflejan lo que realmente importa para mí? ¿Qué he dejado de escuchar dentro de mí por atender tanto lo que viene de afuera? Reconocer el cansancio invisible es el primer paso para sanar, porque una vez que lo nombras, dejas de ignorarlo. Una vez que lo aceptas, puedes empezar a transformarlo. Y es entonces cuando descubres que no necesitas correr tanto, que el verdadero éxito no está en acumular, sino en soltar, que la plenitud no llega de la velocidad, sino de la profundidad, y que el alma, cuando la escuchas, siempre supo cuál era el camino. Capítulo 2. El poder de soltar. Liberarte de lo que no eres para abrir espacio a lo que siempre fuiste. Soltar. Una palabra simple, pero que a muchos nos cuesta tanto. Quizás porque durante años nos han enseñado a acumular. Títulos, recuerdos, objetos, relaciones, culpas, heridas, promesas. Vivimos aferrados a cosas que ya no tienen lugar en nuestro presente, pero que seguimos cargando como si fueran indispensables para sobrevivir. Sin embargo, ¿te has detenido a pensar cuánto de lo que sostienes no es realmente tuyo?
¿Cuántas creencias que repites en silencio no nacieron de tu propia experiencia, sino de voces externas que te dijeron cómo debías vivir, qué debías desear, a quién debías parecerte? Soltar no es perder. Al contrario, soltar es recuperar espacio, es abrir tus manos y tu corazón para permitir que lo nuevo llegue, para que lo verdadero respire, para que lo que siempre fuiste, pero estaba escondido, pueda florecer. El poder de soltar no está en renunciar al amor o a los sueños, sino en renunciar a las ilusiones que nunca fueron tuyas. Está en reconocer que no necesitas impresionar a nadie, que no tienes que sostener máscaras, que no eres las etiquetas que otros han puesto sobre ti. A veces, soltar significa dejar ir una relación que se convirtió en prisión. Otras veces, significa perdonarte por decisiones del pasado que hoy todavía pesan. También puede significar soltar la idea de que debes tenerlo todo bajo control, cuando en realidad la vida siempre fue incertidumbre. Lo curioso es que cuando no soltamos, nos llenamos de cosas que ya no nos permiten avanzar. Es como intentar caminar con una maleta repleta de piedras. Puedes hacerlo, pero cada paso será agotador. Y de pronto entiendes que no era la vida la que pesaba tanto, sino el equipaje innecesario que insistías en llevar. El acto de soltar requiere valentía, porque muchas veces el dolor que conocemos se siente más seguro que lo desconocido que nos espera. Pero la verdadera libertad comienza cuando sueltas lo que ya no vibra contigo, aunque al principio produzca miedo. Y aquí está la paradoja. Cuando sueltas, no quedas vacío, quedas abierto. Y en esa apertura, la vida encuentra el espacio para sorprenderte. Nuevas personas, nuevas oportunidades, nuevas formas de ver lo cotidiano aparecen cuando ya no estás encadenado al pasado ni obsesionado con el futuro. Soltar es recordar que no necesitas añadir nada para ser suficiente, que tu esencia no se construye acumulando, sino liberando, que lo que eres ya estaba ahí antes de las comparaciones, antes de los miedos, antes de las exigencias. Cada vez que sueltas, vuelves a ti. Cada vez que sueltas, renaces. Cada vez que sueltas, descubres que nunca estuviste incompleto. El poder de soltar es, en última instancia, el poder de volver a ser hogar en ti mismo. Capítulo 3. La belleza de ser imperfecto. Aceptar tu vulnerabilidad como semilla de fuerza auténtica. Nos pasamos la vida intentando ocultar lo que nos hace frágiles. Disimulamos las cicatrices, maquillamos las heridas, disfrazamos los miedos y construimos máscaras para que los demás nos perciban como fuertes, seguros, intocables. Y sin embargo, cuanto más intentamos parecer perfectos, más lejos estamos de la verdad esencial que habita en nosotros. La perfección, esa idea que el mundo nos vende como meta, es una ilusión que nunca se alcanza. Siempre habrá algo que no encaje, un error que corregir, una expectativa que no cumplimos. Y en esa carrera interminable por ser mejores, olvidamos que la belleza real nunca estuvo en la ausencia de defectos, sino en la honestidad de mostrarnos tal como somos. Ser imperfecto no es una condena, es un regalo. Porque solo cuando reconocemos nuestras grietas descubrimos de qué estamos hechos. Las heridas nos enseñan resiliencia, los fracasos nos muestran caminos ocultos, las caídas nos devuelven humildad, y todo aquello que intentamos esconder en realidad contiene la semilla de la autenticidad. Mira un jarrón antiguo con marcas del tiempo. ¿Acaso deja de ser valioso porque tiene grietas? Al contrario, esas imperfecciones cuentan una historia, revelan un trayecto, nos hablan de su verdad. Así también nosotros. Cada cicatriz es un capítulo, cada error una lección, cada vulnerabilidad un recordatorio de que estamos vivos. La belleza de ser imperfecto radica en la libertad que trae consigo.
Cuando ya no tienes que aparentar, cuando ya no luchas por encajar en moldes ajenos, descubres que lo que eres basta. Descubres que el verdadero coraje no está en demostrar fuerza, sino en abrazar la fragilidad sin vergüenza. En un mundo obsesionado con la imagen, mostrarse vulnerable es un acto revolucionario. Significa reconocer que no tienes todas las respuestas, que a veces también te pierdes, que también dudas, que también lloras. Y al hacerlo, no te vuelves débil, te vuelves humano. Y en esa humanidad, otros encuentran consuelo, porque se reconocen en ti. Tus imperfecciones no son obstáculos para amar y ser amado. Son puentes, son aquello que te conecta con otros desde la sinceridad. Porque no conectamos con la fachada impecable de alguien, sino con sus grietas que se parecen a las nuestras. La empatía nace allí, en el terreno compartido de la vulnerabilidad. Aceptar tu imperfección no significa rendirte, sino liberarte. Es entender que no necesitas probar nada, que no eres tus errores ni tus logros, que eres un proceso en constante evolución. Y en ese proceso, cada sombra y cada luz tienen sentido. La verdadera fuerza no se encuentra en negar tu fragilidad, sino en mirarla de frente y seguir adelante con ella como aliada. Cuando aceptas que no tienes que ser perfecto, descubres que puedes ser auténtico, y lo auténtico siempre será más poderoso que cualquier máscara de perfección. Así, la belleza de ser imperfecto es, en el fondo, la belleza de ser tú. Capítulo 4. Silencio. El lenguaje del alma. Descubrir que el silencio no es vacío, sino plenitud que habla sin palabras. Vivimos rodeados de ruido, conversaciones, notificaciones, música de fondo, tráfico, pantallas encendidas día y noche. Hemos llegado a creer que el silencio es incómodo, que es un hueco que debe llenarse cuanto antes. Y sin embargo, el silencio no es ausencia, es presencia. Es el espacio donde lo esencial se revela. El silencio tiene un lenguaje propio, uno que no necesita palabras para hablar. En el silencio escuchamos lo que de otro modo pasaría desapercibido. El latido de nuestro corazón, la cadencia de la respiración, el eco de pensamientos profundos que se pierden en el ruido cotidiano. Pero más allá de lo físico, el silencio es el lugar donde el alma susurra. Allí aparecen respuestas que no vienen de la lógica, intuiciones que parecen brotar de la nada, paz que no se explica, pero que se siente. En el silencio, el alma recuerda quién eres realmente, más allá de los roles, títulos y máscaras. El miedo al silencio nace porque al quedarnos quietos comenzamos a escuchar lo que hemos estado evitando. Aparecen emociones reprimidas, duelos no llorados, verdades incómodas. Pero si permaneces allí, si no huyes, descubrirás que el silencio no es amenaza, es sanación. Te enfrenta a lo que duele, pero también te devuelve la claridad y la calma. El silencio no es vacío, es plenitud. Es un espacio fértil donde brota lo verdadero. Quien aprende a habitarlo, descubre que no necesita llenar cada momento de estímulos para sentirse vivo. Aprende que la quietud no es pérdida de tiempo, sino la raíz desde donde todo se ordena. En las tradiciones más antiguas, el silencio siempre fue considerado sagrado, no como ausencia de sonido, sino como presencia de lo divino. Porque cuando calla la mente, habla el corazón. Cuando se detiene el ruido, la vida misma se escucha. Practicar el silencio es un arte. No significa aislarse del mundo, sino crear momentos donde la voz interior pueda emerger. Puede ser una caminata sin auriculares, una respiración consciente al amanecer, un instante de contemplación antes de dormir. En esos espacios simples, el silencio se convierte en maestro, y entonces entiendes, no es necesario buscar afuera todas las respuestas. Muchas de ellas ya estaban dentro, esperando ser escuchadas.
Solo necesitabas detenerte lo suficiente. Solo necesitabas silenciar el ruido externo para oír la melodía interna. El silencio no pide explicación, solo presencia. No demanda esfuerzo, solo entrega. Y en su abrazo descubres que nunca estuviste solo, porque tu alma siempre estuvo contigo, hablándote en ese lenguaje invisible que no necesita palabras. El silencio es la voz más profunda que existe, y cuando aprendes a escucharlo, la vida entera comienza a hablarte con claridad. Capítulo 5. Heridas que despiertan luz. Convertir el dolor en maestro y en guía de compasión. Las heridas son inevitables. La vida, en su fluir, nos atraviesa con pérdidas, decepciones, rupturas y silencios que parecen desgarrar. Nos enseñaron a temer al dolor, a huir de él, a cubrirlo con distracciones o con máscaras de fortaleza. Pero cada herida lleva consigo un secreto, la posibilidad de despertar. El dolor no es un castigo, es un recordatorio. Nos muestra que estamos vivos, que sentimos, que nos importa. Nos arranca de la indiferencia y nos empuja a mirarnos con honestidad. Muchas veces, lo que más duele es aquello que intenta mostrarnos lo que hemos olvidado de nosotros mismos. En lo profundo de cada herida, si nos atrevemos a permanecer, hay una luz esperando nacer. Una luz que no llega desde afuera, sino desde la transformación interior. El dolor puede cerrar, endurecer, volver amargo, pero también puede abrir, ablandar y volver compasivo. La diferencia no está en la herida, sino en cómo la atravesamos. Cuando dejamos de preguntarnos ¿por qué a mí? Y nos abrimos a ¿para qué?, el dolor comienza a revelarse como un maestro. Nos enseña paciencia, humildad, empatía. Nos muestra que lo que parecía debilidad puede convertirse en fortaleza. Nos conecta con otros, porque todos llevamos cicatrices que a simple vista no se ven. Una persona que nunca ha sufrido difícilmente pueda comprender de verdad a quien sufre, pero quien ha atravesado la oscuridad y no ha huido de ella, quien se ha permitido sentir y llorar, sabe acompañar con ternura, sabe ofrecer un silencio compasivo, sabe mirar a los ojos sin juzgar. El dolor vivido y aceptado despierta compasión, y esa compasión es luz. Piensa en las grietas de una vasija. Allí donde está rota, la luz entra. Así ocurre con nosotros. Nuestras grietas son los lugares por donde lo divino puede atravesarnos. No es a pesar de nuestras heridas que somos valiosos, sino precisamente por ellas. Ellas nos recuerdan que no somos de piedra, que somos humanos, y que en la vulnerabilidad se esconde lo sagrado. Transformar las heridas en luz no es negar el dolor ni romantizarlo, es reconocerlo, vivirlo, permitir que duela, pero no quedarnos atrapados en él. Es dejar que nos enseñe lo que vino a enseñarnos. Tal vez nos invite a soltar un apego, a perdonar, a valorar lo simple, a dejar de huir de nosotros mismos. Cada cicatriz es un mapa, una lección grabada en la piel del alma, y cuando aprendemos a leerlo, comprendemos que nada fue en vano, que incluso lo más duro tenía un propósito, recordarnos la capacidad infinita de renacer. Así, las heridas dejan de ser sombra y se convierten en faros. Nos guían, nos suavizan, nos vuelven más humanos, y entonces entendemos. La luz más pura no nace del triunfo ni de la perfección, sino del dolor atravesado y transformado en compasión. Capítulo 6. El hogar en el presente. Reconocer que tu verdadero refugio no está fuera, sino en este instante. Pasamos gran parte de nuestra vida buscando un lugar al que llamar hogar. Pensamos que estará en una casa perfecta, en una ciudad tranquila, en una relación estable o en una meta alcanzada. Pero cuanto más buscamos afuera, más sentimos la distancia interior, porque el verdadero hogar nunca estuvo en el futuro ni en lo externo, siempre estuvo aquí, en el presente. El presente es el único lugar donde la vida sucede.
Todo lo demás son recuerdos o proyecciones. Sin embargo, nuestra mente tiende a vagar, se pierde en lo que fue, se obsesiona con lo que vendrá. Y en ese ir y venir constante, nos alejamos del único refugio verdadero, este instante. Habitar el presente no significa negar el pasado ni dejar de soñar con el futuro. Significa recordar que todo lo que necesitamos ya está aquí, que la calma no se alcanza corriendo más rápido, sino deteniéndose, que la plenitud no se encuentra acumulando más, sino viendo con otros ojos lo que ya tenemos. El hogar en el presente no se construye con paredes, sino con atención. Cuando estamos presentes, incluso el gesto más simple se vuelve sagrado. Un sorbo de agua, una caricia, una respiración. En ese instante no falta nada, no sobra nada. Todo es completo. Lo curioso es que muchas veces buscamos afuera lo que el presente ya nos ofrece. Buscamos descanso, pero no sabemos detenernos. Buscamos amor, pero no sabemos recibir el silencio de alguien que nos acompaña. Buscamos sentido, pero no sabemos escuchar el murmullo de lo cotidiano. El hogar que nunca se pierde está en ti, y se revela cada vez que regresas a este momento. No importa dónde estés, ni con quién, ni qué tan complejo sea tu camino. En cuanto llevas tu atención a la hora, encuentras un refugio, porque el presente siempre te sostiene, incluso cuando todo alrededor parece inestable. Habitar el presente es un arte. Requiere soltar la compulsión de controlarlo todo y aceptar que la vida ya está ocurriendo. Requiere respirar hondo y sentir el cuerpo, reconocer que en este instante nada te falta. Lo que duele está en la mente que insiste en otro tiempo, en otra vida. Pero aquí, ahora en lo profundo, la vida te abraza. Este instante es altar, es hogar, es eternidad concentrada. Cuando lo comprendes, dejas de huir y descubres que lo que buscabas afuera, seguridad, calma, plenitud, siempre estuvo en ti, esperándote en el presente. El verdadero hogar no es un lugar, es un estado, y puedes volver a él siempre que lo necesites. Basta con detenerte, respirar y estar. Capítulo 7. La voz que nunca se apaga. Escuchar el susurro interno que a pesar del ruido siempre estuvo ahí. Desde que abrimos los ojos al mundo, hemos estado rodeados de voces. Las voces de quienes nos educaron, de quienes nos dijeron qué hacer, cómo comportarnos, qué creer, a qué temer y a qué aspirar. Más tarde llegaron otras, la de la sociedad, con su ritmo incesante, la de la comparación, siempre susurrando que no somos suficientes, la del miedo con su disfraz de prudencia, y la de la ambición desmedida, empujándonos hacia un horizonte que siempre parece alejarse. En medio de ese coro ensordecedor hay otra voz, una más sutil, más callada, pero también más profunda, una voz que nunca grita porque no necesita imponerse. Es la tuya, es esa chispa de autenticidad que aunque intentaste olvidar, nunca se apagó. A veces se manifiesta como una intuición, como un presentimiento que te advierte antes de dar un paso. Otras veces aparece como un anhelo silencioso, como un sueño que late desde la infancia. En ocasiones habla a través del cuerpo, un cansancio que pide detenerte, una emoción que clama ser escuchada. Siempre está ahí, esperando a que calles el ruido para poder oírla. El problema no es que esa voz se pierda, sino que hemos aprendido a ignorarla. Hemos sido educados para desconfiar de ella, para priorizar lo externo antes que lo interno. Creímos que la verdad estaba en los libros, en las opiniones, en las reglas, y olvidamos que la brújula más precisa late dentro. Pero esa voz no se rinde, puede quedar sepultada bajo capas de miedo, de hábitos, de exigencias, pero nunca muere. Es paciente, constante, infinita. Su fuerza no está en el volumen, sino en la persistencia. No importa cuánto te alejes de ti mismo,
Ella siempre encuentra formas de recordarte que está ahí. ¿Recuerdas aquella vez en que, a pesar de que todo parecía indicar un camino, sentiste que no era el tuyo? ¿O aquel instante en que supiste, sin razón aparente, qué decisión tomar? Eso era la voz. No venía de afuera, venía de dentro. Y aunque tal vez no la seguiste, su mensaje quedó grabado, esperando otro momento para regresar. Escucharla es un arte que requiere silencio, no un silencio externo, porque el mundo rara vez calla, sino un silencio interior, una pausa, un respiro, un instante de honestidad en el que dejas de huir. En ese espacio, la voz se vuelve clara, casi nítida, y lo que revela no son instrucciones rígidas, sino recordatorios de lo que ya sabes, que eres suficiente, que tienes un camino único, que lo más valioso no se compra ni se mide. La voz interna no te empuja a ser alguien diferente, sino a recordar quién eres. No te exige máscaras, ni logros espectaculares, ni perfección. Te invita a volver a la raíz, a la esencia, a esa verdad que ya habita en ti. Su mensaje, aunque a veces incómodo, siempre es liberador. Lo que sucede es que no siempre coincide con lo que el mundo espera. Por eso preferimos callarla, porque escucharla puede significar soltar un trabajo que ya no vibra contigo, poner límites en relaciones que te desgastan, cambiar hábitos que te alejan de tu centro. Y esos pasos requieren valor. Sin embargo, ignorarla tiene un precio aún más alto. Vivir una vida que no es la tuya. Sentir que avanzas, pero sin rumbo. Tenerlo todo y aún así experimentar vacío. La voz que nunca se apaga no busca complicarte la existencia, busca devolverte a ti mismo. Cuando comienzas a confiar en ella, algo cambia. Empiezas a sentir ligereza en decisiones que antes parecían imposibles. Descubres que la paz no está en controlar, sino en alinearte con lo que esa voz te susurra. Y la vida, poco a poco, empieza a fluir de otra manera, más auténtica, más tuya. No necesitas un ritual complejo para escucharla. A veces basta con detenerte en medio del día, cerrar los ojos y respirar. Preguntarte con sinceridad, ¿qué necesito ahora? ¿Qué estoy ignorando? ¿Qué me pide mi corazón? Las respuestas no llegan siempre con palabras, pero sí con sensaciones, con claridad repentina, con calma. La voz que nunca se apaga es tu ancla en medio de la tormenta. Es la única certeza en un mundo cambiante. No importa qué tan alto sea el ruido, siempre puedes regresar a ella. Porque es tuya, porque eres tú. Y quizás la enseñanza más grande sea esta. No necesitas ir a ningún lugar para escucharla. Solo necesitas volver al silencio que habita en ti. Allí, más allá del ruido, la voz sigue cantando, recordándote que nunca estuviste perdido, que siempre hubo un faro encendido en tu interior. Esa es la voz que nunca se apaga. Y el día que decidas escucharla, descubrirás que todo lo que buscabas afuera ya te estaba esperando dentro.